¿Alguna vez te has sentido atacado en una discusión o en un debate con un amigo cuando éste te decía una opinión contraria a la tuya? Bueno, pues en este vídeo vamos a ver qué pasa con esto, qué se debe hacer y cómo poder compartirlo. Así que si te quedas unos minutos, vamos a resolver estas cuestiones. Fíjate, al principio, hace ya unos años, estoy hablando de los años 2001, 2002, yo estaba estudiando ingeniería informática y me acuerdo que uno de los amigos, simplemente por estar estudiando informática, pues me preguntó, oye, ¿qué pensaba de los móviles? Si había futuro en esto. Fijaros que en aquel momento, del todo grupo de amigos, solamente uno de ellos tenía móvil, tampoco podía llamar a nadie, porque no tenía ninguno más, tampoco tenía móvil, entonces no lo podía utilizar. Y me acuerdo que le dije, digo, oye, yo esto no lo veo. No veo el tema de tener que llevar un teléfono en el bolsillo, eh, con la poquita gente que tiene móviles y demás. Y además me acuerdo que le dije que solamente pensaba que quizás los comerciales, aquellos que se dedicaban a la venta, y que estaban todo el día en la carretera, pues quizás para ellos sí que tenía sentido, pero que tampoco le veía nada más. Bueno, pues al cabo de unos años, 10, 12 años, yo creo que todos sabéis el final de esta historia. Todos de nosotros llevamos un móvil en el bolsillo y me acuerdo que un día me lo reprochó. Oye, Pascual, ¿te acuerdas cuando? Pues la primera sensación es que te sientes estúpido y dices, ostras, vaya liada, vaya respuesta que le di, cómo fallé. Y te sientes un poquito estúpido y te sientes raro, ¿no? Dices, ostras, pero ¿por qué me equivoqué yo tanto en esto, no? Eh, bueno, al rato lo estuve pensando 2, 3 días y sí que había cambiado algo, y es que habían cambiado los hechos. Es decir, en el momento que yo le di una respuesta a mi colega sobre una, predicción de futuro, bueno, pues los hechos eran los que eran. Oye, solamente una persona tenía móvil, tampoco podía llamar a nada más, pues le podía encontrar más sentido. Pero con el paso del tiempo los hechos sí que cambiaron. Entonces pasó de tener una persona móvil solamente a tener todo el grupo de personas. Entonces todos tenían un móvil, todos podían llamar a todos, todos se podían comunicar en tiempo real con todo el mundo. Entonces los hechos habían cambiado y mi opinión, pues entonces ahora también podía haber cambiado. Y es que toda opinión tiene que estar condicionada a la información que tengo sobre los hechos. Es decir, cuando hay unos hechos determinados, tendré una opinión determinada sobre un problema. Pero si ese contexto y esos hechos cambian, pues mi opinión tiene que cambiar o no, pero mi opinión tiene que estar sujeta a esos hechos, a ese nuevo contexto que ha sucedido. Pensad que hubiese sido de mí si en lugar de reconocerlo hubiese ligado mi negación a los móviles como parte de mi identidad. Es decir, me equivoqué, di una mala predicción sobre el uso que tendría, sobre el éxito que tendrían los móviles en toda nuestra sociedad. Imaginaros que ahora me pongo contrario a los móviles para realzar y para reforzar mi opinión. Pues esto, desde luego, lo que hubiese provocado hubiesen sido mofas, risas, aislamiento social. Imaginar que durante 10 años hubiese sido contrario y negado al tema de los móviles. Pues esa situación hubiese sido, desde luego, falsa y hubiese sido un poquito irrisoria, ¿no? Entonces, ante unos hechos, tengo una opinión, pero ante otros hechos, tendré otra opinión distinta. Y lo que tengo que salvaguardar es mi identidad personal, esta es Pascual Parada, más allá de las opiniones que tenga. ¿Bien? Entonces, tenemos que aceptar el hecho de que nos vamos a equivocar. Y cuando llegue, no tenemos que ver en el error como un fracaso, sino que lo que tenemos que hacer es ver el error como un descubrimiento de información nueva. Tenía una opinión basada en una información en un contexto determinado, pero cuando ese contexto cambia, absorbo esa información y consigo cambiar de opinión a otra distinta. Por lo tanto, es clave, es esencial que tus opiniones nunca formen parte de identidad, que en el caso de que las tengas que cambiar, perderás credibilidad. Entonces, esta es Pascual Parada y estas son sus opiniones hoy, con la información que tengo, con el contexto que tengo. Pero si en algún momento ese contexto y esa información cambia, cambiaré de opinión. Tengo que adaptarme y ser flexible y desde luego no condicionar esas etiquetas o esas asignaciones de que este es Pascual Parada el que niega el uso de los móviles. No, no es así. Ese hubiese sido mi gran error hace 10, 15, 20 años. Lo que tienes que hacer es
justamente mi identidad soy yo, soy una persona que se adapta, soy una persona flexible y soy una persona que va cambiando de opinión en función de la información que tengo, en función de la información que tengo. Mirad, os pongo otro ejemplo. Estamos hablando casi siempre, bueno, estamos hablando de forma muy a menudo, estamos hablando del cambio climático. Pues imaginar y pensar que me convierto en un defensor del cambio climático y hago de esa defensa mi identidad personal. Este es Pascual, que es un acérrimo defensor del cambio climático. Bien, lo primero que va a ocurrir es que cuando tenga un diálogo con otra persona que piensa lo contrario, me lo voy a tomar como un ataque personal. ¡Ey! Tú no crees en el cambio climático y yo sí, pero es que además creo tanto en ese cambio climático que he hecho de él parte de mi identidad. Con lo cual, si tú lo niegas, me estás negando a mí. Y entonces lo voy a ver como un ataque personal. Imaginaros la dificultad, entonces, la problemática de esto. De una opinión, hacer mi identidad de ello. Cuando me lleven la contraria, voy a pensar que lo hacen como un ataque personal y no al propio hecho de la reflexión de esa opinión en particular, que es el cambio climático. Entonces, de esto hay que separarse. Mi identidad personal soy yo, ¿vale? Con sus ventajas, con sus fortalezas, con sus debilidades, pero mis opiniones son estas, hoy. Luego puede ser que las cambies y la información que me llega es distinta. Entonces, imaginaros, de pasar a ser un defensor del cambio climático a decir, oye, parece que existen opiniones contrarias, que hay científicos que dicen y abogan en favor de que el cambio climático es real, y hay otros científicos, sí que es verdad que menos, que no le dan tanta importancia a esto. Bien, entonces, a día de hoy, mi opinión es que comparto la idea de que el cambio climático se está produciendo. A día de hoy. Y comparto esa opinión. Pero si dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de 10 años tengo información distinta, pues cambiaré. Porque como os he dicho antes, el cambiar de opinión tiene que ser un proceso de descubrimiento. Ahora bien, esto en cuanto a los consejos nuestros personales de poder aplicarnos, es decir, que no hagamos de una opinión nuestra identidad personal. La tenemos que separar para evitar los ataques y para buscar esa potencialidad de la capacidad crítica de poder pensar de forma libre. Daros cuenta de que si hacéis de una opinión vuestra identidad personal, no seréis libres a la hora de pensar y habéis restringido, acotado vuestra capacidad de análisis crítico. Pero bien, ¿qué ocurre cuando nos encontramos, cuando no soy yo el que hace de una opinión su identidad personal, sino cuando me encuentro a una persona, a un amigo que sí que ha hecho del cambio climático su identidad personal? Cuando yo me lo encuentro a este amigo y estoy hablando con él y tengo evidencias y tengo muestras que son claras, que son irrefutables de que eso no es así, pues entonces en ese diálogo, en esa conversación con mi amigo, pues la primera opción es intentar convencerle. Digo, oye, ¿no te das cuenta que te estás equivocando? Tienes que ver, estas son las posibilidades, date cuenta de que eso va a ser un error. Porque como lo que os decía antes, mi amigo se va a ver atacado por mí, por los argumentos, por los hechos. Y en ese ataque que él va a entender como un ataque, se va a defender. Se va a defender con uñas y dientes. Entonces, la primera opción de intentar convencerlo va a ser un error. Va a haber un ataque, sus emociones se van a disparar y se va a defender con uñas y dientes, no buscando la argumentación, la lógica o la razón, sino simplemente defenderse de un ataque personal, que es como suelen acabar este tipo de discusiones. Entonces, la opción 1 parece que no es la más recomendable. La opción 2, en este caso, sería utilizar lo que algunos llaman, bueno, lo que se denomina la mayéutica. En la mayéutica es que en lugar de intentar convencerle con mis argumentos de que se equivoca, lo que vamos a intentar generar en él es la duda y provocarle el pensamiento para luego, en un proceso reflexivo, él mismo cambiar de opinión. Por lo tanto, tenemos que generar duda, tenemos que provocarle para que sus conocimientos digan, ostras, esto no lo tengo tan bien atado, no lo tengo tan claro el por qué tengo que defender ese cambio climático o no. Imaginaros, entonces, en lugar de intentar defenderle, vamos a generarle la duda con preguntas que sean constructivas, a intentar, oye, que quizás no esté tan claro lo que él piensa.
Por ejemplo, le podríamos decir, oye, ¿no crees que han aumentado los desastres naturales en los últimos 5 o 10 años? Podríamos preguntarle también que qué piensa de la evidencia de que es real, de que la temperatura media del planeta aumenta a razón de grado, grado y medio cada año. Le planteamos la pregunta abierta, no porque yo esté convencido de que realmente esto es el cambio climático y así tengo que hacerle pensar, no, simplemente le planteo la pregunta para generarle la duda. ¿No crees que han aumentado los desastres naturales esos últimos años? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Muy abierto. ¿Qué piensas de que haya aumentado o de que aumente grado y medio cada año la temperatura del planeta? ¿Qué piensas de cuando salen los agricultores, de que tenemos amigos de que son agricultores? ¿Qué piensas de sus opiniones? ¿Las compartes, no las compartes? ¿O qué piensas de que cada año tengamos evidencias de que aumenta el nivel de agua de los mares? Son preguntas abiertas. En ningún caso intento convencerle. Si voy a convencerle, se sentirá atacado en lo personal y se defenderá. Pero si realmente lo que queremos hacer es un debate constructivo de alguien que ha hecho de una opinión su identidad personal, tenemos que generarle la duda. Tenemos que provocarle. Y eso solo lo conseguimos a través de preguntas, de buenas preguntas, de buenas preguntas. Fijaros, Jeff Bezos dice que la gente que acierta mucho suele escuchar mucho, suele cambiar mucho de opinión. Cambiar de opinión, además, no es mentir, es descubrir información nueva que antes no tenía, con lo cual tengo que readaptar mis opiniones sobre eso nuevo que acaba de acontecer. Por lo tanto, una cosa es mentir, que es decir lo contrario sabiendo que pienso una cosa distinta, pero esto es simplemente cambiar de opinión, es un proceso de descubrimiento. Acabo de encontrarme unos datos, información que antes no tenía y esto por lo menos me tengo que parar a pensar, reflexionar si esto tiene que cambiar lo que yo pensaba antes. Fijaros, ahora os voy a contar otra historia muy relacionada con esta. Y es que un amigo que tenía un puesto de manager en una empresa me decía que pasaba un hecho muy importante dentro de su compañía y que tenían que tomar una decisión, aportando una solución. Además, había abierto una plaza para poder ascender a un puesto de la empresa y prácticamente estaban optando a esa plaza de ascenso, pues mi amigo y otro compañero que otro manager. Y además, en esta solución que deberían de plantear a un problema que tenían ahora mismo, parece que iba a ser decisivo a la hora de poder ascender en ese puesto. Se veía así, no de una manera formal, pero se veía como, oye, es un buen momento solucionar este gran problema que tenemos y quien solucione ese problema, oye, pues tendrá puntos a la hora de conseguir ese acceso. Bueno, pues entonces mi amigo me cuenta su solución. Y además me cuenta también la solución que su competidor, en este caso, había planteado. Y entonces mi amigo me cuenta su solución y cuando me la cuenta empiezas a detectar que no está totalmente convencido de esa solución. Y entonces, al final te la termina de contar y me pregunta: "¿Qué opinas, Pascual? ¿Qué dices, tío? ¿Debo hacer esto que pienso?". Y claro, la primera respuesta fácil que se nos puede ocurrir es intentar darle una respuesta argumentada, sólida y demás. Pero quizás la pregunta funcione mejor que mi propia opinión a ese problema. Y entonces le pregunté: "Oye, si la empresa fuera tuya, ¿harías la solución que tú tienes pensada o harías la de tu compañero? Si la empresa fuese tuya". Y la respuesta fue clara. Él se quedó dudando, se quedó reflexionando y vio claramente que la solución que había planteado su competidor era mejor que la suya. Así que cuando llegó el momento y el jefe les pidió, oye, ¿cómo solucionamos este problema? Mi colega adoptó la solución del otro compañero diciendo que parecía más sensata, más coherente y así lo hicieron. Al final de esta historia, mi colega se llevó el ascenso. Y es que cambiar de opinión ante una solución mejor que no era la tuya, pero que parece, se intuye de que es mejor, eso es una buena muestra de liderazgo. Mi colega estaba en el lado equivocado de lo correcto. Y hay que ser valiente, ¿eh? Hay que ser valiente para reconocer, oye, tu solución es la mejor que la mía y la vamos a poner. Y en este caso,
parece que fue todo coherente y que este cambio le ayudó a él a conseguir el puesto. Por lo tanto, si antes os decía que no podemos hacer de nuestra identidad una opinión, este caso que os he contado de mi colega, del manager en el puesto del ascenso, y es que no podemos hacer de nuestra identidad tener razón. Tener razón no lo tendremos siempre. Y nuestra identidad no puede estar vinculada a intentar siempre tener razón, porque no vamos a acertar y no vamos a conocer todas aquellas situaciones que nos digan. Por lo tanto, como conclusión a este vídeo, primera conclusión, no hagas de una opinión tu identidad. Ya lo hemos visto. Y si os encontráis a alguien que hace de su opinión su identidad, tenemos la mayéutica para poder argumentarle o defenderle o que haga el proceso de descubrimiento. Y segunda conclusión es que no hagas de tener razón tu identidad. ¿Tienes una historia similar que poder compartir que te haya pasado en primera persona? Pues coméntala, te animo a comentar. Y si quieres y este vídeo te ha gustado, pues te animo también a suscribirte a mi canal para que te cuente más cosas de cómo podemos mejorar nuestra capacidad de análisis crítico, nuestros procesos cognitivos, en este caso. Seguimos avanzando, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.